Señor nos bendiga. Vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios. Invito a que pueda buscar en sus Biblias el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer de los versos 1 al versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 10. Dice así: Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedra viva, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes, los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amén. En lo que llevamos de predicación en esta carta de Primera de Pedro, nosotros hemos visto cómo el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, le habla a estas distintas iglesias, ¿no es cierto?, de distintas provincias de Asia Menor, para darles ánimo, para darles consuelo, para darles esperanza. Estas iglesias estaban viviendo persecución por parte del Imperio Romano a causa de su fe en el Señor Jesucristo, y por lo tanto lo que hace el apóstol Pedro es enviarle esta carta para darles ánimo y consuelo a estos hermanos. Y si usted se fija en lo que hemos estado viendo en las predicaciones de Primera de Pedro, lo que hace es citar las promesas que estaban en la Escritura para ellos como pueblo escogido. Lo que hace es recordarles las riquezas y todas las promesas que tiene la palabra del Señor para nosotros que somos pueblo del Señor. Pero también, si usted se ha dado cuenta, además de Pedro de citarles estas promesas, además de recordarles que son el pueblo escogido del Señor, también lo que hace Pedro es exhortarlos. Por un lado los anima, ¿cierto? Pero por otro lado también los exhorta. No sé si ustedes recuerdan esa parte donde Pedro nos exhortaba a vivir en santidad. Y ser santos, decía, en toda nuestra manera de vivir, porque Dios nuestro Padre es santo. Y también, en la anterior predicación a esta, veíamos como Pedro nos exhortaba a amarnos entre nosotros los hermanos de una manera intensa, profunda y real. De que decía que para eso es que nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos nacido para manifestar este tipo de amor entre nosotros los hermanos. Ahora Pedro lo que hace es traernos otra exhortación. Pedro no deja de darnos ánimo, pero también añade al ánimo una exhortación a la iglesia. Y lo que nosotros vamos a ver en esta carta, en esta parte del capítulo 2, es que Pedro anima a este pueblo escogido a que se reconozca como tal, como un pueblo escogido del Señor, para que ellos en medio de sus tribulaciones, en medio de sus pruebas, puedan recordar que han sido escogidos por Dios. Pero también Pedro les dice: si ustedes son pueblo escogido del Señor, entonces eso tiene ciertas implicancias en sus vidas. Y las implicancias son que ustedes deben desear crecer espiritualmente, deben ser edificados como casa de adoración a Dios, y también deben anunciar al mundo a aquel que los salvó. Entonces vamos a ver en primer lugar, hermanos, que Pedro nos dice: si somos pueblo del Señor, entonces somos un pueblo que crece espiritualmente. El apóstol Pedro en esta carta, en esta parte de la carta, continúa dándonos enseñanza acerca de cuáles son las transformaciones que ocurren en nosotros, esas transformaciones internas después de que hemos nacido de nuevo. Y si usted se fija, como comienza esta carta en el capítulo 2, él nos dice que debemos desecharnos y despojar de toda malicia. Por lo tanto, esa marca distintiva es la que hay en el cristiano, en el Hijo de Dios. El deseo por despojarse y por desechar
de todo pecado, de toda abominación. Si me puede acompañar, vamos a leer los versos 1 al 3. Dice: por tanto, desechando toda malicia, y todo engaño, e hipocresías, y envidias, y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Entonces, lo que vemos en este versículo 1 es que Pedro nos invita a desechar toda obra de maldad, toda malicia. Y esta palabra desechar, o como quizás aparece en alguna de otras versiones que usted pueda tener, es abandonar o despojarnos de todas estas maldades, de toda malicia. Y lo que hace Pedro al recordarnos esto es tomando en cuenta lo que venía hablando anteriormente, porque hay un por tanto, ¿cierto? Y lo que anteriormente nos estaba hablando era de que nosotros hemos nacido de nuevo mediante el poder de la palabra de Dios. Por tanto, dice, entonces ustedes deben desechar toda maldad, toda malicia. Y dice, desechen toda malicia como un pecado amplio, como un pecado general, ¿cierto? Pero luego especifica, desechen todo engaño, toda difamación, toda envidia, toda cosa que sea contraria a su nueva naturaleza que tienen ahora en Cristo Jesús. Y eso nosotros lo vamos a ver muy recurrente en esta parte del capítulo 2. Pedro nos dice que ustedes han nacido de nuevo. Ya no son como eran antes. Antes ustedes se deleitaban en su maldad, ustedes se deleitaban en sus pecados, ustedes no se daban cuenta, pero eran presos de esas maldades y de esas abominaciones. Pero ya que ustedes han nacido de nuevo, dice, entonces deben despojarse de eso. Deben sacarse aquellos actos de maldad. De hecho, la palabra despójense es como quien quiere decir, yo me saco algo que estaba sucio o que estaba inmundo y lo saco fuera. Por lo tanto, lo que dice Pedro es que estos actos de maldad, estos actos de pecado, ustedes deben sacarlos, eliminarlos de ustedes, porque ustedes ya no son así. Ustedes ahora son escogidos, son un pueblo escogido, son un pueblo renacido por el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, ustedes no se deben deleitar lo que antes se deleitaban, sino que ahora deben evidenciar con sus vidas que en ustedes hay un nuevo nacimiento. Deben evidenciar con sus palabras, con sus acciones, que ustedes ahora pueden amar a su prójimo, que ustedes pueden ahora amar al Señor, porque ustedes son una nueva criatura. ¿Qué entonces debemos desear nosotros los cristianos? ¿Qué deben desear los hijos del Señor? ¿Cuál es el anhelo que debe haber en el corazón? Si ya entendimos que somos nacidos de nuevo y debemos desecharnos de todas estas obras de maldad. En el verso 2 vemos que Pedro nos dice que debemos anhelar como bebés recién nacidos el ser alimentados por la palabra de Dios. Y esta imagen es muy hermosa, hermano, ya que nos dice que nosotros como escogidos de Dios debemos crecer, debemos avanzar, debemos madurar. Y nos dice que la manera de poder crecer, avanzar y madurar es por medio de la palabra del Señor. Uno pudiese pensar que acá Pedro entonces le está hablando a cristianos recién convertidos, ¿cierto? Porque les dice, deseen la leche pura de la palabra. Así como lo decía Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 3, 1 al 2, que dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Entonces vemos que Pablo, en esa cita, les decía a los hermanos de la iglesia de Corintios que ellos, por su inmadurez, él les hablaba cosas que no eran tan profundas y les daba un alimento que era más líquido, la leche, y no hacía un alimento más profundo. Pero ese no es el caso de los hermanos de Primera de Pedro. Debemos recordar que los hermanos de Primera de Pedro, ellos estaban padeciendo persecución a causa de su fe. Entonces, nadie va a perseguir a alguien que tiene una fe cualquiera, una fe blandita, una fe que no tiene firmeza o convicciones, sino que aquellos que sufren persecución son aquellos que tienen su fe y convicciones fuertes y arraigadas en la esperanza de Cristo. Y eso lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 4, versos 3 al 4, que dice, porque el tiempo ya ha pasado, ya le es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidades, lujurias, borracheras, orgías, embriaguez y abominables idolatrías. En todo esto se sorprenden de que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno y disolución y los insulten.
Eso es lo que estaban padeciendo los hermanos de Primera de Pedro. Ellos ya habían nacido de nuevo y ya habían desechado aquellas antiguas obras, y por lo tanto los gentiles o la parte del Imperio Romano por eso los perseguían, a causa de su fe y a causa de su nueva naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir Pedro cuando invita a los hermanos a ser como bebés recién nacidos y desear la palabra de Dios como cualquier niño desea la leche de su madre? Lo que Pedro nos quiere decir con esto, hermanos, es ilustrarnos la intensidad con que cada cristiano debe desear ser alimentado de la palabra del Señor. Cuando un bebé tiene hambre, ¿cierto? Un bebé, como no puede hablar, él lo manifiesta como él sabe que es llorando, ¿cierto? Y dando gritos, o quizás tomándole a la mamá los brazos, o de alguna manera está dando a conocer: mamá, tengo hambre, necesito alimento. Y vemos que un bebé lo hace con llantos fuertes, con llantos intensos, para que finalmente sea alimentado. Pedro ocupa ese ejemplo de los bebés para decirnos: nosotros, todo el pueblo de Dios, todos los cristianos, debemos desear con ese mismo grado de intensidad el ser alimentados por la palabra del Señor. Ya que solamente alimentándonos por la palabra del Señor es que va a venir a nosotros el crecimiento espiritual que necesitamos. Solamente alimentándonos de la palabra del Señor es que vamos a tener las herramientas y vamos a madurar y vamos a crecer para poder vivir en esta vida soportando las pruebas que sin duda que van a tener que venir. Pero dice su palabra que esta no puede ser cualquier tipo de leche o cualquier palabra, ¿cierto? Sino que dice que tiene que ser una palabra pura. Ya que nosotros vemos y bien sabemos que la palabra que ha sido adulterada por los hombres persigue otros propósitos distintos a lo que tienen los propósitos de la revelación especial de Dios. Nosotros vemos a través de la revelación especial de Dios que Dios se magnifica y vemos más profundamente acerca del amor, acerca del poder, acerca de la justicia del Señor, y también vemos más profundamente acerca de nuestro pecado, de nuestra maldad y de la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Eso nos muestra la revelación especial de Dios. Y es esa palabra la que dice Pedro, la que nos puede dar a nosotros entonces el crecimiento. Luego en el versículo 3, Pedro nos dice: ya que ustedes han nacido de nuevo, ya que ustedes se han despojado entonces de su vieja naturaleza y ahora van a desear crecer por la palabra del Señor, dice: este tipo de deseo y este tipo de anhelo vendrá a nosotros una vez que prueben la bondad del Señor. Pedro nos decía y nos recuerda que nosotros, cuando veamos y seamos capaces de contemplar la hermosura del Señor, cuando seamos capaces de contemplar que Dios es siempre bueno, todo bondadoso, lleno de amor, lleno de gracia y de misericordia, es que nosotros vamos a desear, como estos bebés recién nacidos, conocerle más, estar más cerca de Él. Y esta palabra, esta cita, se parece mucho a la que citó David en el Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8 dice David: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Y el contexto de esta declaración de David es que él reconoció que su salvación viene del Señor. Él reconoce que aquel que le libró de Absalón, su hijo, aquel que le libró de los pueblos que querían matarle, era su Dios, era su Señor. Y por eso David da un canto de alabanza, da un canto de adoración y tiene un deseo de que todos los hombres vengan y prueben de que Dios es bueno. Él tiene un deseo en su corazón de que desea que todo pueblo, toda tribu, toda nación compruebe y vea que Dios es bueno y misericordioso. Y lo que nos dice Pedro es esto mismo. Cuando ustedes puedan comprobar de que Dios es bueno, cuando ustedes vean que por sus pecados, por sus maldades, ustedes merecían un castigo eterno, una condenación eterna, pero que aquel castigo recae sobre Cristo, llevando Él nuestras culpas, llevando Él nuestras maldades, y que ahora nosotros tenemos paz y comunión con el Señor, y también somos parte de este pueblo escogido. Cuando ustedes vean toda esa línea, cuando ustedes vean todo ese recorrido, es que entonces van a comprobar que el Señor es bueno. Van a ver que Dios es siempre bueno, Dios es siempre bondadoso. Y eso los va a mover a desear conocer más a su Dios. Eso los va a mover a estar más cerca de su Señor. Eso los va a impulsar a no soltarse de Cristo. De que solamente en Él, así como lo dijo Pedro, solamente en Él encontramos palabras de vida eterna. En segundo lugar, hermanos, ya vimos que
si somos pueblo de Dios, somos llamados a crecer espiritualmente. Pero en segundo lugar, vamos a ver que Pedro nos dice de que si somos pueblo del Señor, entonces también somos llamados a edificarnos y a crecer espiritualmente y ofrecer sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Y esto lo podemos ver en los versos 4 al 8. Dice de los versos 4 al 8: y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello también estaban destinados. En estos interesantes versículos, hermanos, vamos a ver cosas bien profundas. Primero, en los versos 4 al 5 vemos que Pedro nos llama y nos invita a seguir a Cristo, a acercarnos a Él. A pesar de las muchas pruebas que ellos pueden estar viviendo, a pesar del mucho dolor que ellos pueden estar padeciendo a raíz de sus persecuciones, Pedro les dice: vengan a Cristo, vengan a Él. Y nosotros debemos recordar, hermanos, que este es un llamado en todo tiempo, en todo momento. No solamente cuando estemos bien, cuando tengamos vida, salud, cuando estemos cómodos, es que vamos a seguir a Cristo. Sino que vemos en su palabra que nos invita a acercarnos a Él, incluso en nuestras tribulaciones más profundas. Y Pedro, para poder hablar ahora de que nosotros debemos seguir a Cristo, con el propósito de ser edificados como una casa de adoración a Dios, utiliza otro ejemplo. Si antes usó el ejemplo de los bebés para explicarnos el deseo que debemos tener por la palabra de Dios, ahora utiliza la ilustración de las piedras de una edificación para mostrarnos cómo es que nosotros, los cristianos, somos edificados para ofrecer alabanza y adoración al Señor. Nosotros bien sabemos que para el mundo antiguo era muy importante contar con buenas piedras, ¿cierto?, para poder levantar palacios, hacer puentes o hacer cualquier tipo de construcción. Una buena piedra de base aseguraba la estabilidad o la firmeza de todo el edificio. Y vemos que Pedro decía que Cristo es aquella piedra sobre la cual se fundamenta, se levanta y se edifica su iglesia. Pero fíjese que Pedro no dice que es una piedra cualquiera, sino que dice que es una piedra que está viva. Y eso trae a memoria que Cristo vence la muerte. Cristo, después de su crucifixión, al tercer día, resucita en gloria, en poder, en majestad, y vence la muerte de este mundo. Pero también nos dice esta palabra de que es esa piedra la que desecharon los constructores, la que desecharon los edificadores. Eso también nos trae memoria a nosotros cómo Cristo fue rechazado por el pueblo judío. Como Cristo fue rechazado por los fariseos o por los grandes maestros de la época de Jesús, quienes negaban constantemente a Cristo y buscaban constantemente cómo poder matarlo. Pero aún así, hermano, a pesar de ser una piedra rechazada por ellos, vemos que también es una piedra escogida, una piedra preciosa por Dios. Y vemos que los planes de Dios siempre triunfan. Los propósitos de Dios siempre se cumplen. Porque vemos que aquella piedra que fue rechazada por los edificadores es aquella piedra por la cual se edifica y se levanta su iglesia. Es aquella piedra escogida y preciosa por Dios, por la cual viene la salvación al pueblo de Dios. Así que vemos que los planes y los propósitos de Dios siempre se cumplen. En el versículo 5, Pedro continúa con las analogías y nos dice que al igual que Cristo, que era una piedra viva, nosotros los cristianos también debemos ser piedras vivas y ser parte de un edificio que está vivo, la iglesia, ¿cierto?, para ofrecer alabanza y adoración a nuestro Señor por medio de Cristo. Y esta imagen, hermano, es muy potente porque Pedro habla acerca del templo del Antiguo Testamento y nosotros hemos estado viendo en Ageo lo importante que era el templo para el pueblo judío, y también habla acerca de la imagen de los sacerdotes, que eran quienes
Oficiaban sacrificios y adoraban al Señor en el templo y sacrificaban animales de ciertas características por los pecados de su pueblo. Y Pedro nos dice, ustedes ahora son aquel templo. Ustedes ahora son aquellos sacerdotes que ofrecen alabanza y adoración a Dios y son el templo donde mora el Espíritu del Señor. Fíjense lo potente que les dice el apóstol Pedro. Pero también vemos en el verso 6, avanzando al verso 7, que Pedro nos dice que aquella piedra angular, que es Cristo, aquella piedra profetizada en la Escritura para su pueblo, también puede convertirse en piedra de tropiezo y en roca de escándalo para aquellos que le rechazan. Y eso también es muy potente, hermano. Y Pedro acá, para darle peso a su declaración, dice, porque así dice la Escritura. Y él cita textos del Antiguo Testamento para recordarnos y mostrarnos esto. Él primero cita el libro de Isaías 28, verso 16, donde dice, por tanto, así dice el Señor Dios. Yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Y esta cita, hermano, de Isaías, él le habla al pueblo de Israel, este pueblo rebelde, que ellos estaban en su maquinación haciendo estrategias y alianzas con otros pueblos para ser librados de otros pueblos que querían atacarlos. Ellos no estaban confiando de manera inmediata en el Señor. Ellos no estaban buscando el rostro del Señor para que sean librados de estos pueblos que querían destruirles, sino que ellos estaban haciendo alianza con otros pueblos. Entonces el Señor les da esta declaración y les dice, porque ustedes no han confiado en mí, porque ustedes han confiado. Pablo lo dice en Efesios 2:20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular sobre la cual nos edificamos. Entonces, esta palabra nos da el mensaje de esperanza, nos da la garantía de que la iglesia del Señor no está levantada, no está cimentada sobre cualquier piedra, sino que la iglesia del Señor está cimentada sobre Cristo, sobre aquel que venció la muerte, sobre aquel que venció el pecado, sobre aquel que dio su vida por la iglesia. La iglesia entonces jamás va a caer. La iglesia de Cristo jamás va a ser derrotada por el mundo, jamás va a ser derrotada por el pecado. Y eso porque no es porque nosotros seamos fuertes, no es porque nosotros seamos capaces de no caer, sino porque nuestra piedra de base jamás cayó. Y nuestra piedra de base es Cristo. Por eso nosotros tenemos seguridad de que la iglesia del Señor llegará hasta el fin y cumplirá el propósito que Dios tiene para su iglesia. Pero también vemos que el pueblo de Israel rechazó a esta piedra. El pueblo de Israel rechazó a Cristo como su piedra angular. El pueblo de Israel buscó otra edificación. El pueblo de Israel buscó otra piedra sobre la cual apoyarse. Y para ellos también entonces veíamos que Cristo viene a ser roca de tropiezo y piedra de escándalo. ¿No es cierto? Y ahí viene el verso 8, que para algunos puede ser un verso controversial, sobre todo la última parte, un verso difícil de interpretar. Y la manera en que nosotros vamos a llegar a una conclusión acerca de este verso tiene mucho que ver en cómo entendemos la doctrina de la elección. Tiene mucho que ver cómo nosotros incluso leemos la Biblia y nos acercamos a la palabra del Señor. Pero para dar una breve respuesta acerca de este versículo, es que nosotros debemos entender de que Dios es soberano siempre, en todas las cosas. Así como lo dijo en Romanos 9, Pablo, Romanos 9:15, Dios, diciendo esto, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y tendré compasión de quien yo decida tener compasión. Y en eso nosotros podemos ver ese pasaje de Romanos, y no hay ninguna injusticia en eso. Porque todos acá lo que merecíamos es juicio, castigo, y como sabemos la paga del pecado es la muerte. Pero más Dios decide tener misericordia de algunos por razones que no sabemos. Solamente eso queda en la soberanía del Señor y Él decide tener gracia, paz y misericordia con algunos. Pero ¿qué es entonces lo que está diciendo Pedro con que algunos son destinados a este tropiezo? ¿A qué se refiere Pedro con eso? Y para entenderlo mejor, hermanos, es siempre ideal y mejor ir al sentido original de estos textos. Entender en qué tiempo, en qué verbo están escritos estos textos.
Nosotros vamos a ver que la palabra que está escrita en este versículo 8, los verbos que están en esta oración son verbos que están en un tiempo presente activo. Los incrédulos siguen rechazando a Jesús y los incrédulos siguen tropezando. Esas palabras están en un tiempo presente activo. Ellos constantemente son quienes tropiezan y constantemente caen. En cambio, la declaración final del verso 8 está en un tiempo pasado inactivo. Para ese propósito es que ellos fueron destinados. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Esto de los verbos. Quiere decir que Dios en un pasado, en la eternidad, Él decretó cuál iba a ser el juicio y el castigo para todos aquellos que desobedecen al Señor. Eso fue lo que Él decretó. El castigo que todo aquel pecador que no se arrepiente merece. Entonces lo que vemos es que Cristo no es que haya destinado a personas al infierno, no es que haya destinado a personas a la incredulidad. Lo que Dios destina es el castigo. Lo que Dios destina es el camino que van a recorrer y al cual van a llegar si los pecadores no se arrepienten y no se convierten a Cristo y no confiesan sus pecados. Y esto incluso, hermanos, lo anunció también Cristo. Cristo también fue claro y fue transparente con su pueblo, fue transparente con los fariseos, con sus discípulos, y anunció que también iba a haber un juicio y una condenación para aquellos que no se arrepentían. Y eso lo vemos en Juan 3, 19 al 20. Y dice Cristo esto: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. También en Juan, capítulo 8, verso 24, Cristo también nos dice: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces vemos como Cristo también anuncia y declara que hay un juicio, que este juicio ya fue decretado, ya fue proclamado. Entonces lo que corresponde ahora es ver este juicio y arrepentirnos, devolvernos de nuestros malos caminos, confesar que Cristo es el Señor y pedirle a Él su misericordia. Vamos a ver ahora, hermanos, finalmente en tercer lugar, que Pedro nos va a decir de que si somos pueblo escogido, somos pueblo del Señor, entonces somos escogidos para anunciar al mundo las virtudes de nuestro Señor. Pero después de habernos mostrado de que hemos sido escogidos para edificarnos como iglesia, como una casa viva, como una iglesia que adora al Señor, finalmente nos dice que también hemos sido escogidos por Dios para anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Y eso lo podemos ver, hermanos, en los versos 9 al 10. Si me acompaña a leerlo, versos 9 al 10 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces vemos en esta parte del capítulo 2, en los versos 9, que Pedro les muestra a estos hermanos qué es lo que significa realmente que ellos sean pueblo del Señor. No es cualquier cosa. Pedro les dice: les voy a explicar qué es lo que significa que ustedes sean escogidos por el Señor. Les voy a explicar qué es lo que significa que nos llamemos que somos pueblo de Dios. Y les dice: ustedes son pueblo escogido, linaje escogido. Y eso nos trae memoria, ¿cierto? Nos trae recuerdo de cuando Dios escoge al pueblo de Israel. Piense que Dios tenía todo el mundo para escoger a cualquier país, a cualquier tribu, a cualquier nación, pero Dios toma bien escoger al pueblo de Israel para llevar adelante su plan de redención. Y asimismo Pedro nos dice a nosotros: ustedes son ese pueblo escogido. Dentro de toda la gama de personas que hay en el mundo, dentro de todas las personas que hay en este planeta, Dios los toma a ustedes y los hace ser pueblo escogido. Pero también nos dice que nosotros somos parte de este real sacerdocio. Somos nación santa. Y es que nosotros debemos recordar que le adoramos al Rey del universo, al Rey de Reyes. Y Cristo nos dice que nosotros vamos a pertenecer a esta familia real. Nosotros somos parte de la familia de la fe. Y por lo tanto nosotros somos sacerdotes del Rey del universo. Nosotros ofrecemos alabanza, adoración al Señor. Y no es cualquier Señor.
sino que es el Rey del universo, el Rey de este mundo. Por lo tanto, nosotros somos parte de esta casa real, de esta familia real. Y también nos dice que somos nación santa. Ya lo hemos visto, como Pedro nos animaba a vivir separados del mundo, a poder mirar a Cristo y buscar su santidad, poder mirar al Señor y anhelar ser cada día más como Él, porque Él es santo. Pero luego lo más impactante, hermanos, de esto, es que Pedro les muestra para qué propósito es que ellos han sido escogidos. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia en esta tierra? ¿Cuál es la misión de ellos como pueblo del Señor en este mundo? Y el propósito es que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Y ese mensaje Pedro lo da fuerte y claro y sin rodeo. Ese es el propósito de ustedes como pueblo del Señor. Su propósito no es tener fama, su propósito no es tener riquezas, su propósito no es tener salud y vida eterna, no. Su propósito es proclamarle al mundo aquel que los llamó, proclamarle al mundo las riquezas de su Dios. Finalmente, hermanos, en el versículo 10, Pedro lo que hace es mostrarle a este pueblo perseguido, pueblo que estaba atribulado, que Dios tuvo compasión de ellos, que Dios tuvo misericordia de ellos. Y para eso cita el libro de Oseas, capítulo 1, versículos 9 al 10. Y esta cita dice algo así, muy interesante y muy hermoso. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Ammi, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que el lugar donde se les dice no son mi pueblo, se les dirá son hijos del Dios viviente. Entonces Pedro lo que hace es traer a memoria que si bien antes en su pecado, en su rebeldía, no eran pueblo de Dios y no habían recibido misericordia, ahora gracias al Evangelio de Cristo, gracias a este nuevo nacimiento, sí han alcanzado misericordia, sí han alcanzado salvación, sí han alcanzado esta compasión de parte del Señor. Si antes no tenían pueblo, si antes no eran parte de una familia, si antes no eran escogidos, hoy les dice Pedro, ustedes son parte de este pueblo escogido. Ustedes han alcanzado gracia, paz y misericordia. Ahora, hermanos, ya que vimos que Pedro nos decía que somos el pueblo del Señor, somos el pueblo de Dios, y que somos un pueblo escogido para crecer espiritualmente, somos un pueblo para edificarnos, ¿cierto? Como un edificio vivo, y somos escogidos para anunciar al mundo las virtudes del Señor. Vamos a ver 4 aplicaciones prácticas, hermanos, que nos van a ayudar y nos van a servir para entender esto y aplicarlo de mejor manera en nuestra vida. La primera aplicación, hermanos, que quisiera dar es que el crecimiento espiritual del creyente viene por medio de la palabra de Dios. Una de las cosas que Pedro enfatizó al comienzo del capítulo 2 es que este deseo que debe haber en nosotros por alimentarnos de la palabra del Señor debe ser un deseo intenso. Los bebés, igual que los niños, diariamente, recurrentemente deben alimentarse. Si no, ellos van a estar en riesgo de desnutrición y nunca van a poder crecer. Asimismo, entonces nos dice Pedro que debe ser una acción diaria, una acción recurrente, el deseo que debemos tener cada uno de nosotros por crecer espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Y si usted ha puesto atención o ha leído los versículos anteriores de esta carta, usted se va a ver que Pedro, para darle ánimo a los hermanos, lo que hace es citarle la Escritura. Pedro lo que hace es citarle profecías, citarle promesas de la palabra del Señor, porque sabe que para darle ánimo a los hermanos de Primera de Pedro, esos hermanos que estaban perseguidos, él no les va a contar un chiste, él no les va a contar una anécdota, él les va a contar lo que dice la palabra. Para darles ánimo, para darles consuelo, él va directamente a la Biblia, y con la Biblia es que le da ánimo a los hermanos. Entonces vemos que la Escritura, la palabra del Señor, es esencial para la iglesia, es esencial para el cristiano. La Escritura y la Biblia debe ser la parte nuclear, central de toda congregación y el corazón de todo creyente. Vemos que entonces la palabra nos da ánimo y también nos hace crecer espiritualmente. ¿Recuerdas, hermanos, cuando tú recién conociste al Señor? Cuando recién nos acercamos incluso a una iglesia y luchábamos con ciertos pecados, con ciertos temores o con ciertas situaciones que no sabíamos cómo abordar. Pero también recuerdas cómo la palabra del Señor te fue equipando, la palabra del Señor te fue dando herramientas, la palabra del Señor nos fue haciendo madurar, haciendo crecer, haciendo entender de nuestro pecado.
Y hoy en día tú recuerdas esos pasados, recuerdas ese pecado, recuerdas esos temores y tú puedes decir, gracias Señor, porque gracias a ti ya no estoy así. Gracias Señor, porque gracias a ti logré superar esos pecados o logré superar esos miedos. ¿O no es hermoso, hermano, cuando tú ves a un hermano que tú conociste, como se dice, bebecito en la fe, como un guaguito, como un recién nacido? Y tú ves que ese hermano se ha esforzado por crecer espiritualmente. Ese hermano se alimenta diariamente de la palabra. Ese hermano está buscando intensamente del Señor. Incluso ese mismo hermano es quien ahora a ti te exhorta. Ese mismo hermano es a quien te da ánimo. A ti te dice, mira al Señor. No mires a nadie más, mira a Cristo. Es hermoso cómo vemos entonces que nuestros hermanos también van creciendo espiritualmente. Pero ¿qué pasa, hermanos, con aquellos que no crecen? ¿Qué pasa con aquellos que no se deleitan en la palabra? ¿Qué pasa con aquellos que cuando están cansados, cuando están agobiados, cuando están tristes, no recurren a la Biblia como primera ayuda? No recurren al Señor como su principal apoyo. ¿Qué podemos hacer con esto, hermano? O si estamos nosotros en esa situación, ¿qué podemos hacer también por nosotros? Y si recordamos, Pedro nos decía que es viendo la bondad del Señor que nosotros vamos a desear estar cada día más cerca de Él. Es diciéndole a estos hermanos y diciéndonos a nosotros mismos, sin Cristo somos nada. Sin Cristo estamos totalmente, absolutamente perdidos. Necesitamos ir a Cristo. Y en Él entonces vamos a encontrar respuesta para todo lo que estemos viviendo. Es solamente yendo a Cristo. ¿Te das cuenta, hermano, que la mayoría de nuestros problemas, la mayoría de nuestros pecados se debe a que hemos dejado la Biblia de lado? ¿Te das cuenta, hermano, que estás frío espiritualmente porque no te estás alimentando como se debe? Estás raquítico espiritualmente porque no te alimentas lo suficiente de la palabra del Señor. ¿O te das cuenta, hermano, que la mayoría de los problemas que vivimos en nuestra familia se debe a que hemos olvidado el leer la Biblia como familia? Hemos sacado la Biblia de nuestra mesa, hemos sacado la Biblia o la hemos cerrado y no meditamos en ella como familia. No conversamos de la Biblia. ¿Te das cuenta que la mayoría de los problemas que ocurren entonces ahí se debe a eso? Que el Señor entonces nos ayude. Amén. Que el Señor nos haga ver nuestra maldad, nos haga ver nuestro pecado, pero que también nos haga ver la bondad que Él nos ofrece. Amén. Que Él diariamente está ahí diciendo, ven a mí, ven a mí. Diariamente nos está invitando a buscar de Él a través de su palabra. Diariamente nos está invitando a buscar de Él a través de la Escritura. Que volvamos a la palabra del Señor entonces, hermano. Y solamente así vamos a obtener el crecimiento espiritual que tanto necesitamos. Una segunda aplicación, hermanos, es que el crecimiento espiritual del creyente, si bien es individual, porque vamos leyendo la palabra del Señor, ¿cierto? Pero también el crecimiento espiritual es en comunidad. Amén. Nosotros somos llamados a crecer como un edificio vivo, como una iglesia viva. No podemos crecer espiritualmente si estamos solos. ¿Quién nos va a corregir, por ejemplo, si estoy solo? ¿Quién me va a disciplinar o quién me va a exhortar si no participo de una iglesia? ¿O quién me va a animar si estoy solo? ¿Quién me va a dar palabras de ánimo, así como Pedro les daba palabras de ánimo a estos hermanos? Y la verdad que hoy en día hay muchos cristianos, muchas iglesias, muchos hermanos que piensan de que ellos pueden vivir solos, yo y mi Biblia, y no necesito a nadie más. Yo tengo una Biblia, tengo una biblioteca llena de libros, ¿para qué voy a ir a una iglesia? ¿Para qué me voy a comprometer con los hermanos? ¿Para qué me voy a comprometer con un pastor? ¿Para qué? Si tan solo tengo mi Biblia, yo me puedo alimentar y edificar a mí mismo, ¿cierto? O lo que la pandemia nos enseñó, de que hay muchos hermanos, miembros virtuales de algunas iglesias, incluso de iglesias de otras partes del mundo, que dicen, yo con esto estoy bien. Yo puedo prender el computador o el televisor, elegir una prédica casi al gusto del consumidor, y digo, esta prédica me parece bien, veo aquí, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si no es necesario. Pedro nos diría, hermanos, están muy equivocados, ya que ustedes son llamados a crecer como un cuerpo. Ustedes están llamados a crecer como una iglesia viva que se va edificando y que están cimentados en la piedra angular que es Cristo. No podemos crecer si estamos separados los unos de los otros. ¿Ves, hermano, como una oportunidad de crecimiento espiritual las conversaciones que tenemos entre hermanos? ¿Ves como una oportunidad de crecer espiritualmente cuando nos invitan a juntarnos, cuando nos invitan a compartir,
¿Asistes con esa motivación, por ejemplo, a los cultos los días domingos? Tú dices, voy el domingo a la iglesia porque anhelo adorar con mis hermanos al Señor. Anhelo crecer espiritualmente y por eso voy a ir a la iglesia. Por eso voy a ir a 11 con Biblia. Por eso voy a ir a grupos de visitaciones. Por eso voy a participar de un discipulado. Por eso voy a aprender cómo evangelizar. ¿Tienes esa motivación, hermano, en tu corazón? ¿De que haciendo esto vas a adorar al Señor? ¿De que haciendo esto vas a crecer espiritualmente? Que también el Señor nos ayude. Que nos ayude a comprometernos con nuestra iglesia en la medida de nuestras posibilidades. Pero que lo hagamos por amor a Dios. Que lo hagamos por amor a su nombre. Que lo hagamos por amor a su iglesia. Para que podamos crecer como un cuerpo vivo. Una tercera aplicación, hermanos, es que aquel que confía en Cristo jamás va a ser avergonzado. Los cristianos de Primera de Pedro eran vistos como inferiores y eran perseguidos por causa de su fe. Y eso significó que ellos se ganaran burlas, ataques, incluso la muerte. Y hoy en día, hermano, también es común que cuando uno diga soy cristiano, uno reciba a veces de vuelta burlas, ataques, ¿cierto? Que los cristianos son todos ignorantes, que son fáciles de manipular, que sus pastores siempre se aprovechan de ellos, o que son gente fanática, religiosa, que nunca es feliz o no es alegre. Uno como que recibe de repente ese tipo de crítica. Pero, ¿qué nos diría entonces Pedro? ¿Qué nos diría la Escritura? Y nosotros vemos que Pedro justamente trató este tema con los hermanos acá en esta carta. Y les dice que quien está cimentado en la roca que es Cristo jamás va a ser derrotado, jamás va a ser avergonzado, jamás va a ser defraudado. Nosotros podemos ver como Cristo es nuestra roca segura, Cristo es nuestra roca firme. Y a pesar de todos los ataques que podamos recibir, nuestro anhelo debe ser más parecernos a Cristo. Cuando nosotros entendemos, hermano, que no somos de esta tierra, no es que seamos extraterrestres, sino que no pertenecemos a esta tierra, sino que nosotros pertenecemos al reino celestial. Nosotros no somos de acá, sino que somos del reino del Señor. Cuando más tengamos presente eso en nosotros, menos nos va a importar lo que diga el mundo de nosotros. Y más nos vamos a querer parecer a Cristo. Más vamos a anhelar ser como Él. Más vamos a desear estar cerca de Él. La clave entonces es pensar que nosotros no somos de acá. No pertenecemos a esta tierra. Y todo lo que nos toque vivir, bienvenido sea. Porque tenemos un lugar mejor que ya está reservado para nosotros y ese lugar está al lado de nuestro Señor. Finalmente, hermanos, como última aplicación, nosotros somos llamados a anunciar a Cristo al mundo a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades. Ya hemos visto cómo Dios nos escoge como pueblo suyo para anunciar las virtudes de Dios a las personas. Y este es un mensaje fuerte y claro, como decía, sin rodeos, para poder cumplir con el gran mandamiento de Cristo sobre la gran comisión. Que nosotros podamos salir y podamos anunciar a las personas que Cristo vive, que Dios es real, que Él ofrece perdón y salvación y vida eterna. Pero pensemos cómo lo hacían los hermanos de Primera de Pedro. Porque no era como predicar ahora, que nos decimos vamos a ir a la Plaza Victoria y vamos a predicar, sino que ellos estaban siendo perseguidos. Entonces, ¿cómo en persecución decían, bueno, tenemos que seguir predicando de Cristo? ¿Cómo predicaban los hermanos? Y si uno pudiese hablar con esos hermanos de Primera de Pedro, le diría, hermanos, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo que ustedes siguieron predicando si estaban siendo perseguidos? Yo pienso que los hermanos de Primera de Pedro nos dirían de vuelta, es que hermanos, no hay excusa para no hacerlo. No hay excusa para no predicar del Señor. ¿Se recuerdan las palabras de Pablo en Filipenses 1, 12 al 13, que dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Lo que Pablo está diciendo acá es que sus prisiones, su dolor, su encarcelamiento ha sido un vehículo para que el Evangelio recorra el mundo, ha sido un vehículo para que el Evangelio avance, para que todos puedan ver que Cristo vive. Incluso cuando uno lee después, que sigue con estos versículos, dice que otros hermanos han visto el sufrimiento de Pablo y eso les dio valentía a ellos para salir y predicar el Evangelio. Entonces vemos que estos hermanos nos dirían, con prueba o con dolor, nosotros debemos predicar igualmente a Cristo. Un estudio sobre las persecuciones y sobre el impacto que tuvo esta época dolorosa
en el mundo de la iglesia, dice lo siguiente: ¿qué consecuencias tuvieron estas persecuciones? Estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma a la teología cristiana y a la estructura de la iglesia. Los efectos de las persecuciones incluyeron muchos de los grandes documentos de explicaciones y defensa del cristianismo. Mártires, teólogos, apologistas, filósofos, biblistas y muchos eruditos y pensadores estaban trabajando mientras esquivaban los duros golpes del imperio. Gran parte de las formas en la que concebimos y vivimos el cristianismo hoy en día se moldearon durante las persecuciones de estos casi 3 siglos. Entonces vemos que aún en la persecución, hermanos, el Evangelio avanzó a tal punto, a tal nivel, que mucho de lo que incluso nosotros leemos hoy en día se escribió en contexto de persecución. Muchos de los documentos que nos hacen crecer espiritualmente, muchos de los documentos que nos hacen amar más al Señor, se forjaron y se escribieron justamente con llanto, con dolor, en persecución. Y vemos la bendición que hay detrás de eso. Amén. Puedes ver, hermano, entonces el testimonio de estos hermanos de Primera de Pedro. Puedes ver entonces el testimonio de la iglesia primitiva. Puedes ver el testimonio incluso de Cristo, quienes predicaron sin importar la adversidad, quienes predicaron sin importar la persecución que ellos estaban viviendo. Nosotros debemos tomar ese ejemplo y recordar de que hay aún en este mundo, hoy en día, a esta hora, hay muchas personas que viven todavía en sus tinieblas. Hay muchas personas que todavía están perdidas en su maldad. Y lo que ellos necesitan es que alguien les anuncie que hay esperanza. Piense que aún hay mucho pueblo que no sabe que es pueblo, pero que hay un pueblo afuera que está envuelto en su pecado. Piensa que para ellos ya no hay paz, para ellos ya no hay compasión, para ellos ya no hay misericordia de parte de Dios. La responsabilidad de nosotros como la iglesia, como lo dice esta carta, es ir al mundo, anunciar las virtudes de nuestro Dios, anunciar que Cristo vive y que Él tiene misericordia para todo aquel que se arrepiente y se devuelve de su mal camino. Amén. Oremos al Señor.